Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Contentos? Muy bien. La verdad, nosotros estamos muy contentos porque nos faltaba lanzar el grupo de Sesión PM. Quiero agradecer a todo el staff que pudimos apoyar para que lanzaran su primer reunión. Trabajaron muy duro, la verdad que los felicito a todos, hicieron muy buena chamba. Tuvimos buena asistencia y confiamos en que Dios va a bendecir este ministerio de Sesión PM. Como ha venido creciendo el de Teens, como viene avanzando el de 25 más. Y digo que estoy muy contento porque la iglesia ofrece para cualquier edad que participes en algo. Si tú no lo haces es porque o no puedes o no quieres. ¿Ok? Va a haber desayuno de mujeres, luego viene otro del asado, que ya lo avisaremos con tiempo. Hay actividades para que tú puedas funcionar dentro de tu iglesia. Pero antes que eso vamos a orar. Tenemos una persona nueva por aquí. ¿Alguien es? Bienvenido, qué bueno que viniste, esta es tu casa, siéntete cómodo, ¿sale? Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias por tu amor, por el cariño que tú tienes hacia cada uno de nosotros. Bendícenos, Dios, nos ponemos en tus manos, queremos aprender y queremos avanzar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Miren, esta plática yo le llamaría como una especie de plática para despertar conciencias. Ahorita vamos a entender todos por qué, pero solo quiero empezar narrándoles algo muy importante. El apóstol Juan escribe 3 cartas casi hacia el final de la Biblia. Primera de Juan, segunda de Juan y ¿qué más? Tercera de Juan. Vamos a estar hablando de estas cartas y solo déjenme comentarles el entorno histórico para poder entender un poquito lo que hay alrededor de estas 3 cartas, de las cuales vamos a estar hablando. Juan, el apóstol Juan, este apóstol que él se llama a sí mismo al que Jesús amaba. ¿Okay? Juan, se sabe perfectamente que él escribe las epístolas de Juan, evidentemente su nombre lo dice, y también se sabe que escribió el Evangelio según San Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Me están siguiendo todos? Eso es lo que él escribe, ¿ok? Por años ha habido discusiones y interpretaciones de saber qué se escribió primero, o Apocalipsis o las cartas de Juan. En los últimos años ha tomado fuerza la opinión, sin que sea definitiva, el hecho de que se cree que primero escribe Apocalipsis y hasta el último escribe las epístolas de Juan. ¿Ok? No están dirigidas de manera específica a una iglesia, pero sí hace referencia a lo que Juan estaba viviendo. Hay un dato que no mucha gente sabe, pero el pastor de la iglesia de Éfeso en el año 100 más o menos era Juan. Juan era el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Me están siguiendo todos? Esta iglesia que fue levantada por Pablo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, solo les refresco un poco, pueden leerlo en su casa. En Hechos 19 nos narra que Pablo llega a Éfeso. Éfeso era una ciudad que tenía una gran afluencia de turismo religioso. Era un centro de turismo religioso muy importante por una diosa que ahí se adoraba
llamada Diana y que tenía una construcción de un templo gigantesco. ¿Ok? Y digo turismo religioso porque mucha gente solo iba a eso. ¿Ok? Ahí nace la iglesia, ahí llega Pablo, se estuvo algunos meses ahí enseñando, estuvo buen tiempo ahí estableciendo la iglesia y se arma un alboroto porque un hombre llamado Demetrio, que hacía estatuillas del templo, empezó a notar que ya no se estaba vendiendo lo mismo. No sé si me explico. Eran estatuillas de plata y al estar Pablo predicando y extendiendo el reino, pues la gente empezaba a alejarse de ese tipo de cosas. Entonces se arma un alboroto y bueno, no nomás adoraban a la misma Diana, también algo de Júpiter y era una mezcolanza rara en Éfeso. Y ahí Pablo levanta una iglesia. Una iglesia que crece, se expande y llegó a ser una iglesia importante. ¿Ok? Pero con el tiempo, con el paso de los años, viene la segunda y tercera generación de los que habían sido los originales. No sé si me explico. Crecen los hijos y los nietos. Y esta iglesia empezó a tener ciertos cambios que son muy preocupantes para cualquier pastor. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de eso porque todo pastor se preocupa del hecho que su iglesia empiece a padecer problemas. Y déjenme decirles que Juan fue el pastor de esta iglesia. De hecho, Juan muere y es enterrado ahí en Éfeso. Hoy día ahí sobre su tumba fue construida una basílica de San Juan. Por eso se sabe que ahí falleció. Y Juan tenía una preocupación muy grande. Una preocupación muy grande porque había habido una especie de factores, voy a poner 4 factores, que habían influenciado con el paso del tiempo a esta iglesia. Vamos a ver el primero. El primero, había familiaridad de la iglesia con el cristianismo, porque ahí había empezado Pablo, como ya lo mencioné. Pero Juan mismo escribe en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, por favor, y vamos a ir entendiendo qué le había pasado a esta iglesia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, si son tan amables. Acuérdense que en Apocalipsis 2 y 3 vienen los mensajes a las 7 iglesias. Juan escribe 7 mensajes a 7 iglesias. El primero de estos mensajes es a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Y vean lo que dice ahí. Pero tengo una queja en tu contra. Estoy hablando de Apocalipsis. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Siguiente versículo. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras, ¿qué dice? Que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias obras malvadas de los nicolaítas, al igual que ¿qué? Que yo. Hay un reclamo que el Espíritu de Dios le hacía a la iglesia de Éfeso. Dice, te alejaste de las obras del principio. Te alejaste de las obras del principio. Y aquí está el punto medular del que vamos a hablar hoy. Esta iglesia se había enfriado. Se había enfriado. Porque se habían alejado
de lo que habían hecho en un inicio. Cuando venimos al Señor, conocemos a Dios, entra un fuego en nosotros, entra un mover en nuestras vidas y tenemos sed por servir a Dios. ¿Sí me están oyendo? Tenemos sed. Ayer que preparaba esta plática, empecé a recordar lo que hacíamos mi esposa y yo siendo solteros y recién convertidos a Dios, y siempre estábamos pensando en hacer algo. Siempre hacíamos algo. Andábamos predicando. Siempre pensando en el mover de Dios. Y eso empezó en nuestras vidas. No les digo cuántos años por respeto a mi esposa, pero ya hace un chorro. Hace un chorro de años. Muchos años. Entró en nosotros una pasión por hacer la voluntad de Dios y entendimos algo. Nuestras vidas tenían un propósito. Habíamos sido creados con un propósito y nos fuimos por él. ¿Sí me están entendiendo? Y hasta el día de hoy el asunto sigue. No ha parado. Si me dices, mi vida ha sido perfecta, te juro que no. Ha habido muchos problemas. Ha habido muchas situaciones, pero nunca ese fuego de Dios se apagó en nuestros corazones. Por más adversas que fueran las circunstancias, quiero decirles que tal vez en los peores momentos, en los momentos más difíciles, es cuando el fuego más se avivaba. Es cuando más aumentaba el deseo por hacer y servir a Dios. Y en Éfeso, ya los hijos y los nietos de la primera generación que arrancaron su iglesia se habían enfriado. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Aviva ese fuego. Este jueves, viernes, arrancamos sesión PM recargado y éramos un puñado, no éramos muchos. Y créanme, mi esposa y yo no fuimos de los que más trabajamos, pero sí somos los más veteranos, no sé si me explico. Dice un dicho por ahí, ya están viejos los pastores, y en nuestro caso aplica, sin duda, porque te cansas, ¿sí? Pero la realidad es que cuando yo veía a los jóvenes que nos ayudaron y que estuvimos en juntas semanas antes preparando todo, y ellos gastando incluso de su dinero para tener la primera reunión, hubo un momento en que yo me senté ahí atrás y nadie se dio cuenta, pero yo empecé a llorar. Porque le dije a Dios que ese fuego nunca se apague en ellos. Que nunca se apague. Uno de ellos era mi hijo, es Gabriel. Y los vi con ese anhelo y ese deseo. Y miren, eran 6 o 8. ¿Son 6 o 8? ¿Son 8? 8 los que trabajaron. Prácticamente todos me dijeron, ¿cómo salió, pastor? No sé si me explico. Como me vieron que yo estuve viendo, yo no trabajé durante la reunión, pero sí estaba orando. Le dije, Dios, que este fuego nunca se apague. Que nunca se apague. Acabamos como a las 10:30, 11 más o menos. No podíamos dejar comida aquí. Hubo sushis, unos de pepino buenísimos que yo no había probado antes. Y dulces y salados, no sé qué tanto rollo, y aguas locas.
No tenía nada de piquete, nomás estaban locas. Lo quiero aclarar. Porque yo me tomé 4 y era porque tenía mucho calor. Pero los vi sirviendo y pedí a Dios que esa llama nunca se apague. Es común que mucha gente venga, sirva, llegue a su clímax y de repente pasan cosas y ¡pum! Se perdieron. No sé si me explico. Y en ocasiones ya ni en la iglesia los puedes ver. Pero a la iglesia de Éfeso eso le pasó. Se estaban enfriando. ¿Por qué? Pónganme Mateo 24:12. Jesús dijo esto: ¿abundará el pecado por dónde? ¿Por dónde? Por todos lados. ¿Y el amor de qué? ¿Qué va a pasar? Pero se va a enfriar el amor por tu iglesia, por tu llamado, por tu propósito. ¿Sí me están oyendo todos? Déjenme decirles algo. La noche que mejor duermes es la noche en que te acuestas todo molido, cansado, pero le dices a Dios: gracias por haberme permitido servirte. ¿Sí me oyeron todos? Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué quise dar esta plática? Porque a uno como pastor le angustia cuando empieza a ver señales de enfriamiento. ¿Cuándo ves señales de enfriamiento? Cuando la gente empieza a venir y luego no, y luego sí, y hay eventos y te corresponden y no vienes, y se empiezan a agravar las circunstancias en tu casa, en tu trabajo. ¿Sí me están oyendo? Vamos a hablar más de detalles de enfriamiento más adelante. Pero esa es una angustia para un pastor. Por eso puedes ver a un Pablo escribiendo cartas, ¿sí me entiendes? Desbocado. ¿Cómo están allá? ¿Cómo andan allá? Porque él venía abriendo iglesias, pero quería asegurarse que todas funcionaran y crecieran. Y eso ocurre cuando todos los miembros de la iglesia se ponen a servir, se ponen a funcionar como iglesias. Miren, aquí tenemos grupos de bebés, de niños más grandes, de preteens, de teens, de jóvenes mayores de 25, de casados, de casadas, todos están cubiertos. ¿Sí me están oyendo? Somos la iglesia, me atrevo a decirlo, más flexible de la ciudad porque tenemos 4 horarios. Y es una recia. La mayoría de los pastores en la ciudad van y predican una vez y se van a descansar. Los más atareados predican 2 y se van a descansar. Aquí hacemos 4. El otro día escuché a unas personas decir: gracias a Dios estoy en esta iglesia y tienen horarios para que yo pueda venir porque no sé a qué horas puedo venir por mi trabajo. ¿Sí me están oyendo? Hay opciones. Lo hacemos por 2 motivos. 1, por estar abiertos a recibir gente, y 2, para que no haya excusa y dejes de venir. ¿Sí me están oyendo? Y buscando que se llenen las reuniones. Ojalá ya se hubieran llenado las 4 y tuviéramos que abrir una 5ª. Ojalá. Porque si como iglesia estamos encendidos y estamos funcionando en lo que Dios quiere que hagamos, vamos a cumplir con nuestro propósito. Ese fue el primer entorno que le pasó a la iglesia de Éfeso. Primer factor. Déjenme darles el segundo.
los primeros cristianos, la primera generación de creyentes que había en Éfeso, tenían un alto nivel de pureza, no sé si me explico, en su comportamiento. Habían establecido un nivel o una vara alta en cuanto al sentido moral y de respeto a la voluntad de Dios. ¿Sí me están oyendo? Las siguientes generaciones, ¿qué hicieron? Se empezaron a flexibilizar. Flexibilizar. Y quiero que entiendan algo. Mi esposa y yo hemos sido por años criticados, lo cual me enorgullece y me llena de gozo, porque somos muy estrictos en cuanto a la manera de vivir. ¿Sí me están entendiendo? Y cometemos errores. ¿Sí me están oyendo? Dije errores. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero si tu estándar no es elevado, vas a acabar flexibilizándote, amado. Entiéndanlos. Poco de flexibilidad, dice la Biblia, un poco de levadura leuda, ¿qué? Toda la masa. Y tú eres la masa. En el momento en que tú te flexibilizas y te empiezas a dar oportunidad, este domingo no vamos. Pues ya no fuimos el pasado, tampoco. Yo quiero que me encuentren un versículo en toda la Biblia que dice que puedes venir cuando tengas chance. ¿Sí me oyeron? Cuando la Biblia exhorta, no dejes de congregarte como lo hacen algunos, porque ya se flexibilizaron. Ya hubo prioridades más importantes que estar delante de la presencia de Dios y recibiendo algo para tu vida. No lo hagas. No lo hagas. Te vas a empezar a enfriar. Y padres, si tú te enfrías, tus hijos van a acabar como hielitos. ¿Sí me están oyendo? Se van a enfriar más. Les puedo asegurar, mi esposa y yo solo llegamos a faltar por una situación de enfermedad extrema o por viajes que yo tenía cuando trabajaba. Pero si no, nunca faltamos. Y les puedo asegurar, mis hijos jamás se quejaron en decir, híjole, hay que ir a la iglesia otra vez. ¿Tú te acuerdas de que se hayan quejado alguna vez? Nunca. ¿Por qué? Es y será nuestra forma de vida. Así vivimos, así somos, porque dice la Biblia que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Algún amén por ahí? ¿Sí me oyeron todos? Nuestros hijos no tuvieron opción. Por eso hoy día los tres sirven a Dios. Y clamo a Dios porque mis nietos lo hagan. Aún los que no han nacido. Aún los que no han nacido. Y mi esposa y yo decidimos no flexibilizarnos. ¿Por qué? Si tú te flexibilizas, los de abajo se van a flexibilizar. Y si me van a criticar por ser muy estricto o por ser lo que quieran, qué bueno. No que me critiquen o me mencionen por ser manga ancha. ¿Sí me están oyendo todos? ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? La segunda y tercera generación se flexibilizaron, se amoldaron a lo que Pablo advierte. No os adaptéis a este mundo, es lo que dice Pablo. No te adaptes, sigue firme en la palabra, camina con Él, ve con Él. Pueden ponerme 1 de Juan
capítulo 2, versículo... Ahorita se los doy. Uy, ya se me perdió. No era parte de la plática, pero... se los voy a decir. Decía, no alcanzo a leer con estas luces. Dice Jesús, dice Juan, inspirado por el Espíritu de Dios: aquel que me ama es aquel que sigue mis mandamientos y permanece en mi palabra. Si no permaneces en la palabra de Dios, no digas que amas a Dios, porque no lo amas. ¿Sí me oyeron todos? Vivimos bajo la ley del amor, no bajo la ley de una ley antigua judía. ¿Me están oyendo todos? ¿Por qué? Cuando tú amas a Jesús, la respuesta de tu corazón es obedecerlo y decidir caminar con Él. No porque tengas que hacerlo, es porque quieres hacerlo, necesitas hacerlo. Vives para eso. ¿Sí me están entendiendo todos? Eso es lo que define en dónde andamos. Por eso Juan escribe estas epístolas. La vamos a ir leyendo poco a poco. Ahí está ya, miren, primera de Juan 2:3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Qué dice? Si obedecemos, ¿qué? No dice una parte. ¿Se oyó? Obedece sus mandamientos. Déjame decirte algo, amado. Todos tenemos la presencia del Espíritu Santo, y cuando tú cometes un error o decides literalmente salirte de la voluntad de Dios de manera consciente, hay algo dentro de ti que te está diciendo: no lo hagas. Estuvo mal. ¿Alguien ha escuchado esa vocecita que de repente cae medio mal? ¿Sí? Es Dios. ¿Sí me oyeron todos? Es Dios. Y te lo dice porque te ama. Te voy a decir por qué. Y entro al tercer punto. El problema de la iglesia de Éfeso no era un factor externo, no era una acechanza externa, no estaban bajo opresión o sobreataque, no sé si me explico. El problema de la iglesia de Éfeso era un problema interno. Estaban siendo seducidos por las formas de este mundo. Y dice mismo Juan: aquel que ama lo que hay en este mundo no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y quiero que sepan algo. Hay mucha gente que se enfría siendo parte de la iglesia, estando en la iglesia, algunos sirviendo y siendo fieles. Pero en el fondo se están enfriando porque están haciendo las cosas por rutina, no porque dices: hoy es día y quiero hacerlo. ¿Sí me están oyendo? El problema estaba en el corazón de esta iglesia. Por eso en Apocalipsis dice: has dejado lo que hacías en un principio. Ese fuego y ese don que estuvo en tu vida ya no está. Y te vas enfriando poco a poco. Y te vas alejando. Y te vas perdiendo. Nosotros como pastores, en ocasiones percibimos nuestros consejos no siempre son bien recibidos. No siempre. Causan molestia. Causan molestia. Pero déjame decirte algo. Todos ustedes toman las decisiones en su vida. Sus pastores no toman ninguna. ¿Sale, vale? Mi única responsabilidad como pastor es decirte lo que la palabra de Dios dice.
Pero el que decide si la vive o no, eres tú. Y te tengo otra noticia. El que recibe las bendiciones o paga las consecuencias, eres tú, no soy yo. ¿Les puedo enseñar de mi celular? No lo voy a hacer. El montón de WhatsApps que a veces recibes de la gente como que de repente nos reclama, ¿qué hago con mi familia? Vea todos estos problemas. Pastor, dígame, ¿qué hago? Como si yo fuera el culpable. ¿Sí me están oyendo? Cuando lo único que me he dedicado a hacer es decirte lo que Dios dice. Y si las cosas no están bien en tu casa, pues es porque alguien no obedeció. ¿Estamos de acuerdo? Hasta el día de hoy nadie ha venido a reclamarme. Quiero reclamarme que me ha ido muy bien porque obedecí a Dios. Nadie ha venido. Y créanme, los humanos somos bien difíciles. Somos bien complicados. Y cuando eres pastor, tu paciencia no se estira, se reestira. No sé si me explico. Y a veces llegan algunos queridísimos amados que te estiran más de lo normal. Pero doy gracias a Dios porque digo, bueno, si ya pude con este, seguro puedo con todos los demás. No sé si me explico. ¿Sí me están oyendo? Con muchísimo amor. Pero amados, la única forma de entender quién eres, cómo vives y qué haces es el reflejo de toda tu vida. ¿Sí me están oyendo? No necesitas una revelación profunda de lo alto para saber si andas bien o andas mal. Si ya cometiste errores y tienes que enderezar las cosas, hay un tiempo de prueba en el que tienes que probar que ya entendiste la lección. Y no va a ser fácil, pueden pasar años. Te lo digo porque ya pasé por ahí. No me la platicaron. Ese fue el tercer elemento. El problema no era exterior, sino era interno. En el caso de este amadísimo pueblo mexicano y específicamente Hidrocálido, hemos nacido en el gigante de México, así le dicen a Aguascalientes, no tengo idea por qué, si somos el tercer estado más chico, pero así le dicen, qué buena onda. Pero yo he experimentado aquí en mi tierra natal, en mi ciudad, en mi iglesia, un cierto espíritu de flojera. No levante la mano nadie. ¿Por qué no vino? No más. No más. No más. Un día me dijo, no, es que no tengo carro. Le dije, no, nunca has tenido. Y antes sí venías. No sé si me explico. Inventamos cualquier paro. Cualquier paro es bueno. No, amado. Pregúntatelo tú. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Me voy al cuarto elemento que había en la iglesia de Éfeso. Esta palabra les va a sonar rara, pero se llama gnosticismo. El gnosticismo es todo un rollo, no me voy a meter a eso. Es un rollo que no son más que formas de pensar que se desarrollaron en esta iglesia, muy influenciadas por el Imperio Romano y por corrientes de pensamiento de su momento. Están en el libro de los Hechos. Pero en el fondo mucha gente piensa, y hoy día sigue ocurriendo, que dentro de nosotros hay una flama de intelectualidad que nos puede llegar a la salvación y no necesitamos a Dios. No sé si me explico. Hay gente que se inventa formas de ser salvo y dicen, sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero Dios es muy bueno conmigo.
como si ellos fueran los amos del universo. ¿Sí me estás oyendo? Y como si el sacrificio de su hijo no hubiera sido necesario, yo encontré la forma de ser salvo. Porque hay quienes me han dicho, yo me llevo bien con él, y él y yo nos entendemos. No inventes. Entonces, ¿para qué dejó la Biblia? ¿Sí me están oyendo? Hacen a un lado el cristianismo y desarrollan su propia forma de salvación. Tienen mejores ideas. Se sienten más sabios que Dios. Cuando la Biblia dice que Dios escogió de lo más necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Nunca confíes en tu forma de pensar, te vas a traicionar a ti mismo. ¿Me oyeron todos? Te puedes traicionar tú mismo, y lo que haces es comprar una especie de autojustificación para hacer lo que sabes que no debes de hacer. Soy buena persona, tengo mis detalles. Así dicen muchos. Pero de que soy buena persona. No, amados. Y quiero que lo entiendas muy bien. Cuando Jesús vino, murió y se entregó por nosotros, y tú y yo lo conocimos, venimos a una nueva vida para ser perfectos. No, Dios sabía que no íbamos a ser perfectos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vean lo que dice ahí. (2:1). Mis queridos, en algunas otras versiones, ¿puedes poner la Reina Valera, por favor? Vean lo que dice la Reina Valera. Hijitos míos. ¿Se fijan? Esa palabra hijitos es, estás aprendiendo, no sabes mucho, hazme caso. ¿Sí me están oyendo? Y te lo dice con cariño y con amor. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Dile al que está a tu lado, para que no pequemos. Para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, si alguno se tropieza, si alguno incidentalmente cae, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Este versículo no fue puesto para pecar. Fue puesto para que no entres en condenación. ¿Sí me estás oyendo? Y que sepas que a pesar de nuestra imperfección, vamos a llevar un proceso de santificación y vamos a ir dejando el pecado poco a poco. Y no por eso vamos a ser desechados. ¿Me están siguiendo todos? Esto es gracia pura. Pero el objetivo es alejarte del pecado. ¿Me oyeron todos? Es el objetivo fundamental. Esto es gracia. Pero no te adaptes a este mundo, no te quedes ahí. Levántate y sigue adelante. Tenemos un abogado, sí, es a Jesús, sí. Pero déjame decirte algo, Jesús defiende a los que están con Él. ¿Me oyeron todos? Digan amén. Jesús defiende a los que están con Él, a los que aman su palabra, a los que caminan con Él, no los que andan inventando su propia forma de vida. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Se enfriaron, fueron flexibles, abandonaron su primer amor. Quiero ser bien honestos con todos ustedes. Si a algo hay que tenerle miedo en la vida, es a que te enfríes. Es a que te enfríes y te alejes. Porque dice la Biblia que para tales personas ya no hay otro sacrificio. Ya no hay otro sacrificio. Ya no se puede hacer nada por ellos. Y muchos pueden seguir pensando que van caminando por el camino correcto. ¿Sí me están siguiendo? Amado, involúcrate en tu iglesia.
Yo sé que algunos trabajan, que no siempre pueden. Estaba leyendo, la Biblia dice, los insto a orar en todo momento. Aquí oramos 1 hora a las 6 de la mañana los viernes. ¿Saben cuántas personas se conectan? 19. Gracias a Dios por esos 19, que son más porque a veces están esposo y esposa. Pero debe de haber unas 25 o 30 personas. A mucha gente le digo, ¿y tú por qué no te conectas? ¿Y qué creen que hacen? Todos se ríen. ¿Y tú por qué no te conectas? Y se ríen. Entiendo que si entras a las 7, pues sales corriendo, ¿verdad? Pero a lo mejor puedes orar de 6 a 6:30, ¿no les parece? ¿Sí o no? Cuando hay la voluntad de hacerlo. A veces ocurren cosas, no pasa nada. Pero yo me pregunto, bueno, ¿que los demás no tienen necesidad? Porque nos juntamos a pedirle a Dios, ¿estamos de acuerdo? A clamar a Dios. Y créanme, conozco a muchos que les urge estar ahí y no están. Les urge y no están ahí. Cuando alguien se enfría, no asistes regularmente, no apoyas cuando puedes, no tienes carga por el Evangelio, no lees tu Biblia, no participas en tus eventos, no vives bien en tu casa, tienes pereza y desapego por las disciplinas de la iglesia. Aumentan las quejas y se reduce drásticamente la actitud de agradecimiento en tu vida. Puras quejas, no sé si me explico. Estás cansado y sobrecargado. No avanzas. Si hay algunos de estos elementos en tu vida, es momento que le pidas perdón a Dios y le digas: Dios, aviva dentro de mí esa pasión que hubo en un principio. Aviva en mí ese don que tú pusiste, porque hay dones que Dios ha repartido en la vida de muchos de ustedes y no están viviendo en ellos. Hay muchos. Pero yo voy a orar. Si el Espíritu de Dios te habló y crees que Dios te habló a ti, es importante que oremos, pero quiero aclarar algo. Yo no regañé a nadie. Yo no vine esta mañana a regañar a nadie. Si te sientes así, gracias a Dios, porque quiere decir que estás siendo confrontado contigo mismo. ¿Sí me están entendiendo? Y eso es bueno. Eso es bueno para que reacciones. Es un acto de amor de Dios. Yo de repente salgo, voy y saludo a algunos, a nadie le voy a decir nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero si Dios puso algo en tu corazón esta mañana y quieres orar, ponte de pie. Yo voy a orar con todo aquel que quiera orar. Cierra tus ojos. Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, yo sé que hoy tú me hablaste a mí. Yo veo signos, yo veo destellos en mi vida de enfriamiento. Me he alejado de esa pasión y ese deseo por servirte, por rendir mi vida a ti.
Te pido perdón, Señor, si me he flexibilizado, si he permitido ser seducido por los deseos de este mundo, si me ha ganado la flojera, el desánimo, los conflictos o cualquier problema. Padre, en el nombre de Jesús, aviva en mí, Señor, el mismo deseo de amarte, seguirte, como si fuera el primer día contigo, Señor. Ayúdame a participar, ayúdame a ser fiel a mi iglesia, ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame, Padre, a que no sea una plática más que entre y que salga, sino que produzca fruto en mi vida, que transforme todo mi ser, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.